Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Inversiones del Sur. Esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Y como siempre, tenemos un programa especial para ustedes. Tenemos actualidad empresarial, como siempre, de la mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. En esta oportunidad, nuevamente, Miriam Irosalinsky, directora de la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria de la institución, viene a contarnos acerca de las primeras acciones que realiza la mesa en este año. Y además, en una nota exclusiva con el señor Jorge Pazzi, el economista Jorge Pazzi, nos preguntamos por qué Argentina cada determinado tiempo tiene que repensar su rumbo económico. ¿Por qué no podemos crecer sostenidamente? Una nota imperdible, bastante larga, la dividimos en dos, al principio y al final del programa. No te la pierdas. No quiero perder demasiado tiempo, les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros escribiendo isurtv@gmail.com, es nuestra casilla de correos, y por supuesto pueden ver programas anteriores en YouTube. Suscríbanse, canal IsurTV. Ya mismo arrancamos con el doctor Jorge Pazzi haciendo un análisis económico de la Argentina. Dale. Bueno, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Estamos con un amigo del programa, el doctor Jorge Pazzi, economista. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias a vos por la invitación. No, por favor, un poco la idea del programa del día de hoy era entender qué es lo que pasa o qué es lo que ha estado pasando en Argentina en los últimos años. Porque justamente ahora, y parece mentira, cada cierto tiempo, es una cuestión cíclica, ya parece que los argentinos nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? Entonces un poco la idea era entender qué es lo que pasa con la Argentina respecto al mundo en los últimos 50, 70 años. Está bien, no quiero escribir un libro de historia, sí, pero entender un poquito cómo es que llegamos a hoy. Mira, yo te decía que en los mensajes que intercambiamos antes para coordinar este encuentro, te puse un poco así provocativamente, hablemos de los últimos 150 años porque era gracioso, pero también porque las últimas décadas del siglo XIX fueron cuando se puso en marcha un modelo de país, un modelo de desarrollo, que tuvo muchas cosas malas también, pero que significó un crecimiento espectacular y que yo creo que hay que mirarlo de la perspectiva de lo que se entendía por progreso en aquellas épocas. Desde 1870 y pico, yo te diría que hasta 1830 la Argentina tuvo el famoso modelo agroexportador, sí, favorecido por haber encontrado un espacio extraordinariamente fértil cerca del puerto, por algunas cuestiones tecnológicas también, porque se descubrió o se inventó la manera de enfriar la carne y de esa manera se la podía mandar a Gran Bretaña, que era la potencia dominante del momento. Inclusive el tema de la tecnología tiene una curiosidad que nos favoreció mucho, que era una tecnología que permitía mantener la carne en buenas condiciones entre Buenos Aires y Londres. Pero no era tan buena la tecnología como para recibir carne de Australia, que era parte del Commonwealth y que habría sido naturalmente el proveedor obvio de Inglaterra, pero como el trayecto era más largo que desde Buenos Aires, desde los puertos australianos, la carne no se podía exportar desde ahí. Eso nos favoreció mucho y en esa época la demanda de carne de Inglaterra era muy, muy importante y la Argentina tenía tasas de crecimiento de las más altas del mundo. Sí, bueno, siempre el campo fue protagonista en la historia argentina, pero también tuvimos perfiles, o se han levantado perfiles industriales, en algún momento hubo algunos auges. Justamente iba a esto. Ese modelo entra en crisis valga la redundancia, con la crisis del 30, que significó la depresión más profunda del capitalismo en toda su historia. Y desde ahí no pudo repetirse porque no pudo volver a ponerse en funcionamiento, básicamente porque Inglaterra ya no estaba en condiciones de demandar la cantidad de carne que demandaba antes de la crisis. Yo creo que a partir de ahí hubo dos errores que condicionaron la evolución posterior de la economía. En primer lugar,
la generación que había conducido ese proceso no advirtió que el cambio había venido para quedarse. Pensó que la crisis era transitoria y que se iban a volver a restaurar las condiciones económicas previas a la crisis, y entonces no hizo ningún esfuerzo de industrialización sistemático, como hubo algunos intentos industriales, pero no provenientes de políticas públicas y más. El error fue que algo que era permanente se lo tomó como transitorio. A partir del 45, con el advenimiento del peronismo al poder, enfrentó condiciones iniciales espectaculares. Primero, después de la guerra, una Europa hambrienta otra vez demandaba nuestros productos, y los precios internacionales fueron tan buenos como los que había tenido la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Además, la Argentina tenía reservas, tenía creencias contra los países europeos, y tenía se pusieron las cajas de jubilaciones, que en ese momento, te imaginás que había un montón de gente que aportaba y muy pocos jubilados, entonces eran extraordinariamente superavitarias. Eso permitió, eso permitió financiar un estado del bienestar, un sistema laboral y de protección a los trabajadores que obviamente era muy bueno. Pero el error de ese momento fue crear algo que era transitorio: los precios, las creencias iban a terminar, las reservas también, las cajas no siempre iban a tener esa condición. Digo, una cosa que era transitoria se la tomó como permanente. Y así seguimos. Si vos mirás, en realidad hoy la performance argentina de los últimos años ha sido muy mala, pero ese modelo de sustitución de importaciones financiado de esa manera se mantuvo más o menos hasta el 75. Pero ¿qué es lo que pasa con la dirigencia argentina, ya sea política o empresarial, y cultural también, digamos, los referentes culturales? ¿Por qué tenemos que cada 5, cada 10, cada 20 años es como un volver a nacer? Claro. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a planear? Y al final terminamos planeando siempre lo mismo. Fíjate que voy a tratar de explicar una cosa un poco más técnica, pero bueno, si estamos hablando de economía es imprescindible. En ese momento se gestó, a partir de los 40 y a lo largo de todo, de lo que siguió hasta el 75, yo creo que el Rodrigazo, aparte de ser la primera gran crisis que vivimos después del 30, es la expresión de que el modelo de sustitución de importaciones, ese modelo de desarrollo del país, no tenía posibilidades de seguir para adelante. Porque ¿qué había pasado en la Argentina? En la Argentina, vos sabés que si el tipo de cambio está muy alto, para que la gente entienda, si el dólar es muy caro, el salario real es bajo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene además la característica, o tuvo, ahora se relajó un poco eso con la soja, pero tuvo la característica de que exportaba lo mismo que comían las clases populares. Entonces, si vos tenés un tipo de cambio alto, te lo pagan mucho, el exportador compite con el que compra para abastecer el mercado interno, y entonces los alimentos se hacen muy caros. Tipo de cambio alto, salario bajo. El problema central para mí, que inclusive se mantiene hasta hoy, es que el tipo de cambio que equilibraría la economía argentina, para que no haya estos problemas en el sector externo, las crisis como la del 82, después de la tablita, como la después de la convertibilidad y demás, el tipo de cambio que equilibra la economía es más alto que el tipo de cambio que equilibra socialmente. ¿Con esto qué quiero decir? Que la gente está dispuesta a aceptar. ¿Entendés? Claro. Entonces, claro. Eso no se pudo resolver nunca, y eso es, y me parece muy bueno tu punto, porque ese es un tema que tiene que resolver la política, no es los economistas pueden decir, bueno, mirá, para no tener una crisis tenés que tener el dólar en este nivel. No, pero el dólar en este nivel significa salario en este otro, claro. Los sindicatos no lo van a aceptar, los partidos políticos de la oposición, sea quien fuera el que está en la oposición, no lo va a aceptar tampoco, y el conjunto de la política es incapaz de procesar eso que es un conflicto distributivo, porque de lo que estamos hablando acá es de cómo se retribuye a los diferentes factores de la producción. Eso es básicamente, desde mi punto de vista, y creo que no está resuelto, lo que ha afectado
la performance económica del 75 para acá también, porque si vos mirás, entre el 45 y el 75 hubo periodos en que había que devaluar. ¿Por qué? Porque se agotaban las reservas y entonces caía el salario real un tiempo, la economía se ponía en marcha otra vez, empezaba a crecer, a medida que empezaba a crecer aumentaba la demanda de empleo, subían los salarios y en un momento otra vez te quedabas sin reserva del Banco Central. Eso que los economistas denominaban el modelo stop and go se mantuvo, pero más o menos funcionó hasta el 75. Vos pensás que en el 75, si lo mirás hoy, las tasas de desempleo y las tasas de pobreza estaban en niveles que hoy serían envidiables. La tasa de pobreza siempre se ubicaba entre el 5 y 8%, y estamos hablando de 3 veces eso, que se ha vuelto casi estructural. Pero sabes que me tocaste varios puntos y me vino a la mente un colega tuyo, un economista que últimamente está muy consultado en diferentes programas de televisión, en Capital, estoy hablando de nivel nacional, se llama Javier Milei, creo que es. Y habla siempre, a mí me parece muy interesante que él relaciona el fracaso constante argentino con la creación del Banco Central y justamente la emisión desenfrenada de moneda y lo que conlleva la devaluación constante. ¿Opinás similar? No, porque la gente que piensa como Milei, como Esper y demás, me parece que dicen cosas que son, son obvias, en el sentido que si vos tenés un problema hoy, este año dice que va a ser 3.9 en déficit fiscal y el año que viene 3.2 y lo van a ir bajando. Si vos en este momento echaras a 1 millón de empleados públicos, obviamente, y bajaras las jubilaciones, obviamente tendrías un déficit fiscal mucho menor. Pero esas cosas que no son viables políticamente, y yo creo que una simple, ni siquiera reforma justamente habla de los políticos como los grandes responsables del fracaso argentino constante. Pero ¿no? Los políticos, esa es otra cosa, los políticos no bajaron de un plato volador en la Argentina. Los políticos surgen de esta sociedad de la misma manera que surgen los economistas o los periodistas todos tenemos, lo que tenemos que hacer es todos asumir la culpa de que estamos en esta sociedad. Por ejemplo, el tipo de cambio es muy bajo, es muy popular entre los políticos porque a la gente le encanta. ¿Por qué a la gente le encanta? Bueno, a los sectores populares porque implica alimentos baratos, y a los sectores medios porque implica Brasil o Miami, la posibilidad de ir. Entonces, digo, hay que entender que no es que el político no quiere hacer ajuste, esta sociedad no quiere hacer el... Fíjate que ajuste, que es una palabra que se usa en todas las economías del mundo, cuando las economías están desajustadas, es la palabra maldita del sistema político argentino, no podés no la podés ni mencionar. Es la mala palabra. Claramente, entonces, yo creo que una cosa que fue llamada pomposamente, reforma previsional, cuando en realidad solo se trataba de modificar el cálculo de cómo se iban a ajustar las jubilaciones, provocó lo que todos vimos por televisión en diciembre, que si vos sacás esas personas con actitud criminal que rompieron toda la plaza y que le tiraban piedras a la policía y demás, si te olvidas de eso, había muchos miles de personas que habían ido en forma pacífica a manifestarse en contra de la modificación de cómo se ajustaban las jubilaciones.